dos seus olhos de desdém. O amor que eu te dei se escondeu, e o beijo de manhã, como antes, não vem. Você mesma disse que morreu. Este capítulo decíamos el símbolo. Oye, Juan Fernando, explícanos el símbolo tal y cual. No es que el símbolo... Oye, pero aquí habla de la claridad de las noticias. Conocimiento por connaturalidad. No, mira esto, hay uno que ha hecho... Miraba lo que había hecho este y no decir, bueno, pero este ¿qué dice, no? Es un conocimiento descrito por Santo Tomás. Oye, y empezamos a ver que había como muchos capítulos en este libro y en la teoría del conocimiento que los polianos no lo estaban desarrollando, Entonces, bueno, al cabo del tiempo decimos, oye, aquí hay 5 capítulos escritos por polos de cabo a rabo que nadie dice nada. O sea, que nadie los ha tocado. Entonces empezamos a ver, había un profesor en Málaga que los había tocado, pero bueno, estuvimos allí, nos dijo, bueno, pues nos explicó un poco más de esos capítulos, pero no muy a fondo. Entonces, si os cogéis en la página 493... No tengo en el libro. No, pero es un recurso retórico para que... O sea, yo lo hago de tal manera que ellos están viviendo conmigo este momento. Entonces, aunque no tengan un libro ellos, lo viven. Es retórica, Naneca. Entonces, bueno, un poco para que sepáis lo que vamos tratando, ¿no? Entonces, es decir, preguntamos a todos. Naneca, por favor. Entonces, preguntamos a todos y nadie sabía nada. Entonces cogimos esos 5 capítulos y dijimos, no, necesitamos un sitio. Entonces Padre Fernando viene de Fátima. Oh, me suena. Me suena. Bueno, entonces, entonces como fuimos y no nos aclarábamos. Y entonces dijimos, tenemos que aclarar estos 5 capítulos. Entonces dijimos, necesitamos un sitio especial, inspirador. Entonces nos fuimos a Caramulo y estuvimos allí y entonces cogíamos, decíamos, vamos despacio, vamos a leer un párrafo de esto y decíamos, venga, todos callados, uno que lea, pim, pim, leía un párrafo, no entendíamos nada y el final del párrafo me acuerdo uno que decía, pero el acto no se toca y todo el mundo, no, el acto no se toca. Aquí ya era una locura. Entonces en diciembre de este año pasado, yo tenía unos días libres, entonces mis días libres es cuando no tengo sesión. O sea, yo me levanto un día y digo, no tengo sesión. No tengo ninguna sesión. Entonces, es decir, no hay sesión, pero por la mañana no, pero por la tarde tampoco, no hay sesión. Entonces ya mi día parece otro. Entonces, empalmé varios días, no tengo sesión. Que enseguida aparecieron sesiones, pero bueno. Entonces yo tenía encima de la mesa esta parte, que si tenéis o sea, entre el material se os ha mandado este material y este es una versión que no tiene patentes. Esto tiene patente, UNSA, pero lo que se os ha mandado no. Entonces, si buscáis ahí la fecundidad temática de la sindéresis, cuando tengáis tiempo, es este capítulo. Entonces empieza un capítulo que por ejemplo, lo ha leído Naneca. Pero al llegar aquí ha puesto una marca. O sea, tú empiezas a leerlo... Y no lo tragas. Y no lo tragas. Llega un momento en que dices, bueno, estoy borracho, no, o sea, no. Entonces, y todo el mundo no lo traga nadie. Entonces, si tú sigues leyendo, que fue lo que me pasó a mí, dice recapitulación, no, nadie entiende nada, recapitulación ni nada. Pero si tú sigues leyendo de la página 493 y llegas a la 525, imagínate que alguien leyera las 30 páginas. Entonces dice, propuesta de una metalógica de la libertad. Entonces te pone en 4 páginas la metalógica de la libertad, que es la bomba. O sea, si hoy conseguimos explicar aquí la metalógica de la libertad, pues es la bomba, porque es la clave. Es la clave. Entonces, si tú explicas la metalógica de la libertad, entiendes toda la persona. Y si no, no. Con lo cual tenemos a Leonardo Polo, que es el hombre que más ha avanzado con su método del abandono del límite mental, pero el abandono del límite mental es una parte de la persona, no te explica la persona entera.
Entonces, ¿esto es para mí? ¿Esto? Es para toda la gente. Ah, entonces para toda la gente. Ahí tenéis. Ahí tenéis. ¿Está bien o...? Muy bien. ¿Sí? ¿No me molesta? Oh, perfecto. Yo lo hice pensando en ti. ¿Lo crees? Entonces, si consigues de la 493 a la 5, a la 325 y llegas a la metalógica de la libertad, entonces esta es la clave, en estas 3 páginas. Entonces ya dije, un momento, me leo estas 3 páginas, empiezo por la 525, me la leo bien y luego vuelvo aquí. Entonces él estaba diciendo, voy a plantear un problema. Plantea un problema de tal categoría que nadie entiende el problema. Es un problema que se ha planteado él y entonces nadie llega aquí. Entonces yo dije, empiezo por la metalógica de la libertad. Entonces, si empiezo por la metalógica de la libertad, entonces entiendo estas páginas, que son las previas, las que hacen que sea necesario el abandono, la metalógica de la libertad. Ese fue un momento mágico. Pero como todos los momentos mágicos, te cogen en soledad y no te queda un tequila, lo único que puedo decir. Y cantar aquello de voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría y a la tierra mexicana yo le canto a tus... Bueno, etcétera, etcétera. O sea, entonces se entiende estas páginas, se entienden las páginas de las claridades, de los afectos, los cinco capítulos que nadie entendía, ¡bum!, ahora caen. Entonces, si os parece, ¿empezamos por ahí? Sí. ¿O acabamos por ahí? Acabamos, hay que dar primero las bases. A ver, en alto. Empezamos por ahí. Brazos en alto. ¿Quién quiere que empecemos por ahí? Acabamos por ahí. Naneca, te has quedado sola, con tu amiga Alessandra, lo siento mucho. Es que es bueno empezar por ahí, aunque no entendamos, porque, claro, la ventaja que tenemos ahora de mucha gente ha seguido a Apolo y se ha quedado en el abandono del límite mental, lo entiendo, no lo entiendo, la mayoría no lo entienden y se han quedado ahí. Pero claro, Polo dice, cuando él tiene 71 años, Polo, que son los que tengo yo no digo nada, pero él empezó a plantearse la metalógica de la libertad. Y estuvo de los 23 a los 71 con el abandono del límite. Pero dice, no, con el abandono del límite no llego a lo que es la persona. Entonces, él propone 2 métodos. Uno, el abandono del límite mental, y el otro, la metalógica de la libertad. Y el otro momento mágico fue cuando nos damos cuenta de que la metalógica de la libertad coincide con lo que la Biblia llama el corazón. Lo que todo el mundo llama el corazón y nadie sabe lo que es, ¿no? El corazón es la emoción, no. No, el corazón es el acto de ser, no. No, el corazón es la esencia, no. No, el corazón es el todo. Bueno, el todo no vale, aquí hay que aclarar. Entonces, ¿qué es el corazón bíblico? La metalógica de la libertad. Entonces, ¿empezamos por la metalógica de la libertad? ¿Sí? Sí. Sí, ya. O un concepto, por lo menos ya está, y yo ya me quedo tranquilo, digo, ya he explicado la metalógica de la libertad, pues si no, nos da el domingo y estamos aquí con la presencia mental para arriba y para abajo. ¿Sí? Sí. Vale, entonces fíjate, todo empieza por un concepto que los griegos nunca intuyeron. O sea, vivimos en una sociedad occidental que parece que los griegos son la Biblia. No, la Biblia es la Biblia y los griegos son los griegos. Entonces los griegos nunca pensaron ni intuyeron el amor. Es un concepto cristiano. Hasta que no llega el cristianismo, nadie habla del amor. El que más habla del ojo por ojo y el diente por diente. O sea, hasta que no llega el cristianismo, nadie habla de la libertad. Ahora todo el mundo se le llena la boca de amor y libertad. No hay nadie en que esté en contra del amor y de la libertad. ¿Vale? Pero son conceptos cristianos. O sea, ni el budismo, ni el confucianismo, ni el grieguismo, ni nada, ni los incas, nadie intuyeron el amor. Y la libertad, ¿no? Había siervos o esclavos, lo que tú quieras, pero eso de que todo el mundo nace libre, eso es de los cristianos. Y el concepto de persona es un concepto de los padres de la Iglesia. Es un concepto teológico.
Y ahora, la existencia de Dios, pues bueno, pues sí, había muchas religiones que lo tenían. Ahora, la persona creada por Dios, eso también es cristiano. Entonces, conviene que tengamos los 20 siglos muy claritos. ¿Quién es quién no es? Y luego los griegos que descubren, los griegos que se encuentran, los primeros cristianos que llegan a Grecia, los griegos, no era Aristóteles y Platón que estaban allí esperándole. O sea, ningún griego del siglo I conocía a Aristóteles. Ninguno. Habían pasado 4 o 5 siglos y ya estaba olvidado. O sea que los griegos eran estoicos, epicúreos, y alguno conocía algo de Platón. Había un neoplatonismo, pero nada más. Entonces esa gente hizo un esfuerzo, yo reconozco que hizo un esfuerzo ímprobo por una cultura muy diferente y muy superior, adaptarla y traducirla. Pero es una traducción que tiene mucho mérito, pero que todo nace en Mesopotamia. Y todo nace en Mesopotamia con un idioma que es el idioma inventado por Dios, que es el arameo. Que es un idioma con el cual tú puedes transmitir un mensaje simbólico profundo. Vale. No sé por dónde iba, ¿lo ves? Entonces, la persona creada. Entonces, los griegos... voy a acabar con lo de Aristóteles. Entonces, Aristóteles no lo conoce nadie, y entonces cuando los orientales invaden Grecia, descubren, dicen, oye, que hay un tío que se llama Aristóteles, que es un tío que dice cosas interesantes. Entonces, lo traducen al árabe y traducido al árabe, le llega a Santo Tomás, se lo traducen del árabe siglo XIII. O sea que los primeros cristianos griegos que tuvieron que traducir, pues les costó. Porque Aristóteles es el sumum de la filosofía occidental y que Aristóteles llega a descubrir el intelecto agente, el conocimiento personal. El conocimiento personal, que es algo muy importante en la persona, pues sí, es griego, pero griego de Aristóteles, no de los que tradujeron el Evangelio. Entonces, cuando aparece en el Evangelio Yada, esa palabra, que es un conocimiento muy superior, ¿cómo lo traducen los griegos? Por pensar. Ah, pero pensar es la misma palabra que pensar yo con mi razón. Ah, tienen la misma palabra para la inteligencia en acto y la inteligencia en potencia. Pues ya empezamos mal. Pero claro, es que no conocían a Aristóteles. Entonces, cuando en el siglo XIII Santo Tomás le traducen a Aristóteles, entonces dicen, bueno, esto es la bomba. Tan bomba que los mismos cristianos tenían miedo. Decían, este Aristóteles es la bomba, a ver si se va a creer que es Dios. Entonces dicen, no se enseña a Santo Tomás en los seminarios. Siglo XIII no se enseña en los seminarios. A España llega en el siglo XV. Y atrae a Salamanca, Francisco de Vitoria, trae a Santo Tomás. Siglo XV. O sea, que nos pongamos un poquito en así. Es decir, cuando te dicen, bueno, es que el Evangelio es griego. No. O sea, que se esforzaron mucho en traducirlo al griego y gracias a ellos, pues tenemos un conocimiento, pues sí. El Evangelio en latín. No, mucho menos. El latín es un idioma de abogados y de ingenieros. Entonces es que es más difícil. Es que esos tíos, los latinos, no descubrieron ni un teorema matemático. Era venga, puentes y guerras y calzadas. Claro, ese idioma tiene un problema. Entonces San Jerónimo hace un esfuerzo enorme. Pero le llama la Vulgata. A mí cuando me decían la Vulgata, decían la Vulgata, claro, la Vulgata, pero la Vulgata quiere decir la divulgación. Entonces aquí estamos, ¿al Evangelio como es o a una divulgación? Claro. Bueno, entonces, la persona creada es un concepto cristiano. No. Los griegos ni persona ni creada. Entonces, Dios crea a la persona. Entonces, todo empieza porque Dios crea una persona. Entonces, ¿esa persona qué tiene? Que lo veremos por el abandono del límite mental. Pues Polo dice, la persona, lo que es la persona, lo que es el núcleo de la persona, tiene amor, tiene libertad y tiene conocimiento personal, que coincide con el intelecto. O sea, Dios nos crea a la persona. Entonces, la persona, ¿de qué está compuesta? De amor, de libertad y de conocimiento personal que coincide con el intelecto agente de Aristóteles.
Entonces Polo dice, estos tres trascendentales definen a la persona. O sea, la persona no puede ser otra cosa que eso. Es decir, la persona es buena, sí, vale. Pero también es bueno el ciervo que se come la hierba, es bueno, está dentro de un orden. O sea, la bondad se le queda muy corta a la persona. O sea, la persona necesita pasar de la bondad al amor. ¿La persona es veraz? Pues sí, la verdad, pero aparte de la verdad tiene un conocimiento personal capaz de conocer a Dios. El tema de este conocimiento es conocer a Dios. Entonces yo no puedo pretender conocer a Dios con mi razón. Perdón, es que me he lanzado, pero había una pregunta de Pedro. Un momento, el micrófono. Ay, perdón, sí. Es que como están grabando, viene bien las preguntas que yo paso el micrófono. Mi pregunta es, cuando dices que el arameo es el lenguaje de Dios, ¿cuáles son las bases para poder afirmar eso? Vale. Dejamos esto ahí un poquito, ¿eh? Pero está bien, bla. O sea, porque viene bien, porque vamos a poner aquí, o sea, Mesopotamia es una cultura que por H o por B pues no ha sido estudiada. O sea, tú ten en cuenta que los romanos estaban contra los persas, contra los partos, o sea, a partir de Siria tú no podías pasar al otro lado. Entonces, pues luego vienen los árabes. Pues los árabes, la lucha del Occidente contra los musulmanes, tú no puedes allí, vengo a investigar. Entonces, ¿cuándo se abre la investigación en Mesopotamia? Hace 2 siglos. Entonces empieza allí a hacer arqueólogos, a mirar, a ver. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Entonces, nosotros estamos en contacto con una gente española que es ejemplar. Son unas personas excepcionales que llevan años investigando el Oriente Bíblico. Y entonces tienen 30.000 volúmenes mesopotámicos en un pueblo de León que se llama Cistierna, que no sé si tiene 500 o 600 habitantes. ¿Cuántos tiene? 5.000 y 6.000, ¿no? Sí. Bueno, ¿ves? Por fastidiar. Por fastidiar hemos pasado 5.000, pero bueno, es un pueblo y allí hay un museo oriental y una cantidad de ejemplares y un conocimiento y unas personas investigando y haciendo arqueología en Babilonia. Entonces ellos nos han explicado cómo es la civilización mesopotámica y cómo ellos tienen un rito anual, esa civilización, en la que le dicen a Dios, por favor, Dios, ven, hazte hombre y explícanos cómo tiene que ser el hombre. Y dice, oye, esto es muy fuerte. Y cómo rezan las posturas de oración y cómo, o sea, tú ves todas las costumbres y ves toda la cultura mesopotámica es grande. ¿Por qué? Porque ha hecho caso a la primera revelación. O sea, Dios, antes de crear al hombre, pues hace una cosa que es la creación. Entonces, la creación ya es una primera revelación. La creación en sí. O sea, viene Jesucristo y se pone a sacar ejemplos de la creación. Oye, pues hay aquí un orden que para que haya fruto tiene que morir la semilla. Bueno, eso lo puede ver cualquier aldeano. No tiene que ir a la universidad. O sea, la creación es una cátedra para aprender con sabiduría. Entonces, ¿quién es la civilización que aprende? Mesopotamia. Entonces, aprende, además articula las cosas, cambia, porque es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere su creación y nos permite que la acabemos. Que acabemos, es como si alguien hace la tarta y dice, venga, pon la guinda. Te dejo a ti, niño, venga, tú pon la guinda. Entonces nosotros vamos y ponemos la guinda. Está esperando que pongamos la guinda. Entonces, esto lo entendieron muy bien los mesopotámicos, que tenían el trabajo como el culto, como algo divino. Por eso el culto, el cultivo, son los que empiezan con la agricultura, pues es la misma palabra que el culto. Igual da estar cultivando tu campo que ir al culto de los domingos de misa. Bueno, ya me estoy metiendo en algún... Si el padre Fernando salta, es que si no salta yo sigo. O sea, es la misma palabra. Entonces, esa cultura para nosotros muy desconocida, pues, pero es una pena que sea desconocida porque hay datos muy objetivos. Es decir, son una gente
que escribe. ¿Cómo escribe? En tablillas. ¿Cuándo? 1000 años antes que los griegos. Ya escriben. Y escriben en tablillas. ¿Y escriben en qué? En arameo. Bueno, escriben en sumerio, acadio, pero que es el prehistórico del arameo. Entonces es un idioma creado ahí, en un mundo religioso. Y por eso Abraham sale de ahí. Porque Abraham sale de Mesopotamia, todo empieza en Mesopotamia. Dice, no, es que nosotros los judíos sois el pueblo elegido. Vosotros los judíos sois el pueblo elegido después de los mesopotámicos. Porque el sacerdote Melquisedec, que no sabe ni dónde viene, pues viene de Mesopotamia. Y los reyes magos se dieron cuenta de que había nacido el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí los reyes magos? ¿De dónde vienen los reyes magos? De Mesopotamia. ¿Todos los tres? Sí. Bueno, te he dicho, si me lo he inventado, no lo sé, pero... ¿Y en arameo? Vamos a ver, no lo sé, pero es interesante cómo hay una prehistoria del cristianismo. O sea, el cristianismo no empieza en el Antiguo Testamento, empieza ahí. Entonces, esta cultura que tiene cosas muy interesantes para nosotros, tiene una tradición oral. Bueno, también la tiene la oralidad, aquí es muy fuerte. Entonces, cuando dicen, no, el Evangelio es que no se escribió porque era los caracteres semitas. Claro, a mí, cuando me dicen semita, me imagino un beduino y un camello, y un oasis, y un dátil, y la leche de cabra. Entonces, no, es que esta gente, 1000 años antes que la Ilíada, que la Odisea, escriben la epopeya de Gilgamesh, que tiene una canción, ¿la conocéis o no? Ya se va a inventar. Gilgamesh, al ser la chica sencilla que toma el tren de la vida antes de ser mujer. Sí. Tengo una enfermedad mental. Cada palabra se me transforma en una canción. Y llevo conteniéndome mucho tiempo. Cuando tengo que explotar, ¿no? Entonces, la epopeya de Gilgamesh está escrita en tablillas. Gilgamesh. Gilgamesh. Entonces esta está escrita en tablillas así, claro, porque no tenían folios ni. Entonces aquí pone cosas, aquí pone texto y así, ¿no? Claro, ellos descubrieron unas cajas con las tablillas de Gilgamesh. Y entonces lo llevaron allí al British Museum y la dejaban allí, y un loco se empezó a ver, y entonces en el momento que él descubrió cómo estaba, qué estructura tenía, entonces se quitó toda la ropa y se fue por allí, por el British Museum, gritando como loco, porque había descubierto que esto funcionaba así. O sea que la epopeya de Gilgamesh está escrita así, se puede leer cronológicamente, pero se puede leer así. Todas estas tablillas verticales se pueden leer, y estas también, y en oblicuo, y entonces, bueno, pues esto es, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo hacen esto? Pero esto es una maravilla. Vale, te vas al Evangelio de San Juan, y está escrito así. Es lo mismo. Y está escrito el Evangelio de Juan. Si tú quitas la introducción y el capítulo 17. Quitas estos dos, que claramente se añadieron después, y entonces tú tienes el Evangelio de San Juan, pero lo coges así y son temas. Y lo coges aquí por en medio y son temas, es una red. Y también en arameo, San Juan. Sí, claro. Un tío que hace una red tiene que ser... No es un griego, el griego no sabe hacer redes. Estos son dameros. O sea, está escrito en damero. Entonces San Juan compone un evangelio para pescar hombres. Entonces, Tabla de damas. damero es tablo de damas, de blancas y negras, como de tablero de ajedrez. Un damero. Un tablero de ajedrez. O sea, porque todo esto, antes de escribirlo, para escribir esto tú tienes que componerlo en la memoria. Lo tienes que componer oral. Es una civilización que compone oral. O sea, porque las tablillas no las podías comprar ahí en los chinos. Dame 4.000 tablillas, sino que era un tema. O sea, el tío que hacía una tablilla tenía que demostrar antes que sabía lo que iba a escribir. Dame tablilla sucia, de papel sucio. No había tablilla de papel sucio. O sea, era como tú cristalizabas algo que salía de dentro. ¿De dentro de dónde? De tu corazón, que ya veremos, ¿sabes? Sale de dentro, sale de la sabiduría.
Entonces este damero de San Juan es el 17º collar. O sea, todo el Evangelio está escrito en dameros y en collares. Son orales. Y hay 17. Entonces, ¿por qué 17? Porque cuando resucita Jesucristo, se va, dile que vayan a Galilea, dile a mis discípulos que vayan a Galilea. Y se pasa 40 días con ellos diciendo, ¿os acordáis cuando fuimos aquí? Pues esto es, y les va explicando la vida y lo que es el Evangelio. Y entonces dice, echar las redes a la derecha y sacan 153 peces. 153 peces son 17 más 16 más 15 más 1. El sumatorio de 17 son 153. Porque ya está compuesta las redes para pescar hombres. En este momento, normalmente, cuando llego a este momento, me aplauden en la sala. Papi, el arameo, ¿por qué Jesús escogió el arameo? Claro, entonces, en un mundo que es mesopotámico y del cual cuando el pueblo judío dice, bueno, pues es llevado, ¿cómo se llama? La deportación de las tribus de Judá a Babilonia, 4 siglos antes de Cristo, y hay un profeta, no me acuerdo cómo se llama, pues le dice, no, quedaros allí y aprender. Entonces allí escriben la Biblia y aprenden de ellos. Es volver otra vez a las raíces y aprender. Entonces cuando aprenden y escriben la Biblia en caracteres de estos ya cuadráticos, de estos, sí, que como habéis visto, tal, ¿no? O sea, caracteres cuadráticos arameos, que eran los que había en Mesopotamia, que ya había evolucionado del sumerio acadio al arameo. Es una civilización aramea. Entonces, esta civilización aramea es capaz de comerciar desde China hasta Nigeria. Y desde el norte al sur. O sea, el inglés de aquella época era el arameo. Que tiene unas cualidades. Entonces la gente sabía hablar arameo. Entonces, Babilonia es aramea, Mesopotamia es aramea. El pueblo elegido judío escribe la Torá en arameo, la deja escrita. Entonces, cuando se escribe una cosa, pasa que se queda cristalizada y se queda antigua. Por ejemplo, tú ahora coges los escritos de Santa Teresa, los originales, y no entiendes nada, ningún español entiende nada, porque en vez de leer pone melgar, y dices, melgar, me lo he melgado, y entonces lo he melgado, parece como, pero, o sea, pone, no te enteras, entonces se cristaliza. Entonces, cuando llega Jesucristo, ¿qué hace? Se mete al Targum. ¿Y qué es el Targum? Es el trabajo de actualizar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, que había cristalizado, que no se toca, la ley no se toca, ni una ayuda, ahí está, y se lee con un puntero de oro, pues esa se lee, pero no se toca. Y entonces, ¿qué hacen? Oralmente, pero que para ellos no hay ningún problema, se llevan siglos haciendo oralidad. Oralmente lo traducen. Y entonces, llegó Jesús a la sinagoga, cada sábado se fue a la sinagoga con sus discípulos, se abría el rollo, se leía la Torá, y entonces un targumén traducía. Bueno, iba traduciendo simultáneamente. Pero la traducción es una traducción, había leyes de targumén. Entonces las leyes son, pues las de Gilel, las del otro, las de no sé cuantitos. Targum quiere decir traducción. O sea, los primeros judíos escriben la Biblia, el Pentateuco, toda la Biblia, todos los profetas, pues en hebreo. 2 siglos antes de Cristo nadie lo entiende. Entonces, como nadie lo entiende, el Targumén lo va traduciendo. Es como en mi pueblo cuando yo era pequeño y nos leían la misa en latín. Entonces te leían el Evangelio en latín y nadie se enteraba de nada. Entonces en mi pueblo hay un dicho que dice, cuando vas así muy mal vestido, vas hecho una de Efesio. ¿Y a de Efesio de dónde viene? Pues epístola de San Pablo ad Efesios. Y entonces siempre que salía la epístola de San Pablo ad Efesio, el cura se cabreaba y echaba unos homilías muy fuertes. Entonces es que los adefesios es que eran de cuidado. Entonces empieza la Efesia. O sea, no entiendes muy bien. Entonces necesitas a alguien que te vaya traduciendo. En cada sinagoga había un targumén. Entonces, ¿quién es el mejor targumén? Entonces, no era solo traducir, sino explicar.
Igual que por... Sí. Sí. Entonces te va explicando, a lo mejor en la Biblia hay dos palabras y un targum, pues aparece un folio. Porque hay un concepto que no está claro para la gente de aquella época y entonces Entonces, ¿qué pasa con esos targum? Que cuando empieza la diáspora, los romanos invaden Jerusalén, tal y cual, sale todo el mundo despepitado, empiezan a escribirlo, dice, a ver si se va a perder esto. Y entonces hay varios targum que están escritos. Entonces, esos targum que están escritos, ¿qué es? Es la traducción buena de la Biblia actualizada, explicada. Entonces, hay uno que es famoso, que es el Onkeles, pues otro es palestiniano, otro es el babilónico y otro es... Entonces hay uno que descubrió un español que se llama el Neófiti, que es un español que murió en el 80 y ya todo el mundo lo ha olvidado. Entonces ahora, el lunes que viene, tenemos una reunión en Madrid y traemos a un targumista de Jerusalén para hablar de targum y vamos buscando todos los targumistas que hay por ahí y vamos resucitando el targum, porque es la traducción del Antiguo Testamento a idioma de Jesucristo. ¿Cómo? ¿De qué idioma a qué idioma? Del hebreo al arameo. Del hebreo a qué. Del hebreo al arameo. O sea, es del hebreo al arameo. Pero, o sea, entonces cuando Jesucristo dice, yo no he venido a anular la ley, sino a que se cumpla. Entonces, durante 3 años él fue sinagoga por sinagoga, con sus discípulos. Entonces fue todo el leccionario del Pentateuco, que se repite cada año, lo fue leyendo. Y entonces hay un francés, que es Frédéric Guéguen, que está trabajando como lo que se dice en el Evangelio en una semana, coincide con lo que Jesucristo hizo esa semana. En la sinagoga, quiere decir. O sea, lo que se lee en la sinagoga En una semana. coincide con lo que él hizo en aquella semana. Por ejemplo, se lee en la sinagoga el Levítico, no debes recoger toda la... cuando haces la siega no la debes recoger a la totalidad, tienes que dejar un 10% sin recoger y no repases los esquinas y tal y cual. Entonces, ¿para qué? Pues para que vaya la gente pobre y pueda vivir de eso. Vale, entonces, ¿qué es lo que hizo esa semana? Oye, tus discípulos en sábado están comiendo, han cogido de la siembra y están comiendo. O sea, ¿qué quería decir eso? Quería decir, oye, yo soy un rabí. Rab quiere decir lo grande. Rab es el grande. Y malfono es un profesor. Entonces, cuando dicen maestro, es un poco despectivo. Es maestro de instituto, o de escuela, o de pueblo, tal cual. Ahora, cuando dicen rab, dicen catedrático. Cuando dicen rabí, y entonces dice, todo rabino vivía de sus discípulos. Para ser rabino tenías que tener un título y luego 6 discípulos que te alimentaran. Que te alimentaran bien. O sea, esa tradición se mantiene con los catedráticos a día de hoy. Entonces él es un rabino que no le alimentan. Y no se alimenta, sino que vive en la pobreza. Entonces él está diciendo, ellos tienen derecho a comer porque son pobres, porque no tienen otra cosa. Van por ahí itinerantes, no tienen ningún patrimonio ni tienen posibilidades. Está diciendo, no, es que ellos son los que pueden comer de ese 10%. Y entonces vas viendo así todo, entonces claro, no tiene nada que ver. Entonces cuando tú tienes el Evangelio en arameo, entonces, o en español, y cita el Antiguo Testamento, hay veces que dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Porque vamos al hebreo. Vamos al hebreo. Claro, el hebreo no sabemos. Bueno, pero sabemos la traducción de los 70 que hacen los griegos. Porque claro, los judíos que estaban en Alejandría, que estaban en Occidente, ya tampoco entendían el hebreo. Y entonces, si no entendían el hebreo, dice Filón de Alejandría, fue el que lo promocionó y tal, decía, bueno, vamos a traducirlo al griego, que es lo que hablan nuestros jóvenes. Entonces, los de Occidente tradujeron el Antiguo Testamento a griego. Y los de Occidente tradujeron el Evangelio a griego. Todo a griego. Bueno, vayamos a las fuentes. Vayamos al Targum, que es una traducción a arameo, y a lo que Jesús dijo en arameo, que son primos hermanos, es la misma cultura.
Y entonces lo que vamos descubriendo es que la metalógica de la libertad coincide con el corazón bíblico. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La pregunta. Gracias. Pensando que los símbolos son una parte tremendamente importante para todo este conocimiento, ¿por qué motivo, por qué razón el arameo es un lenguaje más rica ¿Ves? y profunda? Esto es un privilegio, esto es un privilegio. De que lo griego. Es un privilegio, estas preguntas, porque claro, él me está diciendo, o sea, yo estoy poniendo la parte alta de la persona, entonces, pero aquí está la parte baja de la persona. Entonces, para subir el límite mental, yo tengo que entrar en el símbolo. O sea, yo tengo aquí una explicación filosófica. Y ahora dice, ¿por qué el arameo? Porque el griego es conceptual. El griego y todas las palabras griegas derivadas occidentales, latinas, son palabras que son conceptuales. Y tú hablas en griego, y entonces griego hablas, y entonces pues te paras, o sea, el concepto se acaba. Y ya lo que dice el diccionario, esto es esto. Nosotros empezamos a estudiar el arameo con diccionarios arameos, que son diccionarios hechos en el siglo XVIII. Entonces te paras y dices, no, es que esto no funciona así. ¿Cómo funciona el arameo? El arameo funciona con consonantes y te pone natar. Entonces no te pone vocales. ¿Para qué? Para que tú ensayes las vocales. Entonces tú tienes que ensayar las vocales, porque el significado se abre y tiene que tener continuidad. O sea, tú ten en cuenta que el reto que tenemos hoy es que desde la materia prima, o sea, el trozo de barro, el trozo de arena, desde el trozo de arena hasta la eternidad con Dios, es una continuidad. O sea, no hay solución de continuidad. Esto es tan divino como esto. Entonces tú necesitas un idioma que tenga recorrido. O sea, que tenga recorrido. Entonces, este tiene recorrido. O sea, cuando tú dices una palabra aramea, pues en Occidente estamos acostumbrados a ir al diccionario. Pues esto es esto, ya está. No, ahí dice, venga, esto. Y entonces dice, esto, pero esto es también esto y esto y esto. Entonces dices, esto es vigilancia, lo digo con esto. Y yo digo, guardar, lo digo con esto, guardar un tesoro, que lo tengo que vigilar, lo tengo que ir a ver de vez en cuando. Y entonces voy diciendo varios significados. Y ahora, me aparecen otros 3 significados. O sea, yo digo una palabra, aparecen 3, y de esas 3 aparecen 9, y de esas 9, o sea, en un escenario aparece una palabra y otras 3, y aparece un montón de gente en el escenario. Entonces, con todas esas palabras, yo me tengo que hacer una composición. O sea, ¿por qué? Porque si yo, con el lenguaje, que lo invento aquí, con el lenguaje para comunicarme como estoy comunicando, me quedo aquí en la comunicación, nunca podré comunicarme con Dios. Y entonces dice, y la Virgen guardaba en su corazón. Y dice, bueno, pues guardaba en su corazón primero. Guardar, como yo guardo las llaves en el bolso y luego tengo que bajar el bolso todo para encontrarlo, tal, o guardaba y en su corazón que no sé lo que es. Entonces, claro, el pobre cristiano está ahí perdido. Dice, bueno, es que no entiendo nada. Entonces, guardar es natar. En arameo. En arameo es natar. ¿Y natar qué es? Hábito innato de sabiduría. Es algo que tú recibes y que le das vueltas y que lo vas, como los rumiantes, que lo echas otra vez, lo vuelves a comer, le vuelves a dar vueltas. Este es el hábito innato de sabiduría. Pero también los turnos de vigilancia, también son natar, y hay un montón de palabras que es natar. Entonces, bueno, al arameo le vas poniendo prefijos y sufijos, pero hay una clave consonántica que admite muchas variantes y muchos significados. Entonces, tú con tu razón no puedes entender a Dios, y con tu lenguaje no puedes hablar con Dios.
Entonces, cuanto más perfecto sea el lenguaje, entonces, ¿por qué Dios eligió el arameo? Porque es que no tiene, o sea, tiene recorrido. Entonces, teniendo en cuenta esta riqueza tan... Un momento. Por allá. Perdón. Gracias. Entonces, teniendo en cuenta toda esta riqueza tan profunda, tan increíble de los varios significados, ¿tú lo crees que cuando se hace el Targum, o lo opuesto, cuando se hace la traducción para griego, de hebraico para griego y después para latín, especialmente con San Jerónimo, con la Vulgata, Sí. lo que siento es que se hace es que es muy dañoso, porque te haces una tabua rasa a una riqueza que... No es dañoso porque gracias a él estamos aquí. Lo que es dañoso es que... dañoso en el sentido que se puede deturpar y tirar la riqueza de la profundidad de los múltiples significados. Sí, pero para los godos y los visigodos y los atilas que había por ahí, eso era suficiente. Claro. O sea que históricamente hemos llegado aquí con eso, está muy bien. Ahora, lo que yo digo es que hace 2 siglos que podemos ir a Mesopotamia, yo he ido 5 veces a Irak, pues estamos allí bien, entonces hemos encontrado la riqueza del arameo, está en búnker, lo que ha dejado el Daesh, lo están digitalizando, entonces tú lo ves hecho vida en 200.000 caldeos que hay ahí, que se están jugando la vida, y queda aquello allí. Y es muy bonito porque estos son no los que se fueron unos pocos años ahí a Babilonia, sino los que todas las tribus del norte que se las llevaron 7 siglos antes de Cristo a Nínive, que ahora es Mosul. Entonces, durante 7 años fueron fieles a la fe. Y cuando llegaron los cristianos, se convirtieron en masa. Y desde entonces están perseguidos. Y mantienen y ellos hablan en suret, que es un dialecto del arameo. Entonces, hablan suret, hablan árabe, hablan kurdos, los que están ahí en el Kurdistán, y escriben y rezan en arameo. Bueno, rezan en arameo, escriben en árabe. Entonces, están ahí, entonces, y podemos ir. Entonces, yo lo que digo es que ahora hay que profundizar. O sea, que el momento es muy mágico. Porque tenemos un arameo que nos dice la verdad, y tenemos a Leonardo Polo, que nos ha desarrollado la filosofía occidental, que es la nuestra, hasta un punto que coincide totalmente. O sea, cuando Polo dice aquí el indirecto gente, en el Evangelio aparece Yodá. En arameo. Aparece Yadá. Y cuando Polo dice aquí la razón, pues aparece la Rayana. Lo entendéis, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces aparece Yadá en el Evangelio? Tú te coges el Evangelio en arameo, la Pesita, que es un texto aprobado por la Iglesia, lógicamente. Entonces, en la Pesita, aparece 78% de las veces. Y lo hemos traducido por que aparece solo el 2% de las veces. ¿Qué es pensar? O sea, estamos hablando de la línea del pensamiento, que es la línea griega. Los griegos lo que desarrollaron fue el pensamiento. Y desarrollaron los hábitos. El sekal, que es el hábito innato de primeros principios. El hasab, que es el hábito innato de sindéresis. Y el natar, que es la sabiduría. Entre estos 3 se reparten el otro 20%. O sea, es un desastre. Entonces San Jerónimo, que lo has citado, San Jerónimo, hay un momento en que dice, esto no lo traduzco. Eli, Eli, lamna sabactani. No lo traduzco, porque no sé lo que quiere decir. Entonces, hoy vais a saber lo que quiere decir. ¿Estáis preparados? Es un momento muy histórico. ¿Qué ves ahí en la persona de arriba? Hicimos este paréntesis. Que Naneca está un poco tensa porque hay mucho desorden. Pero es que esto es lo bueno, porque así luego es que aquí está todo en mi cabeza, al final todo va a cristalizar ahí. O sea, tú ten en cuenta que es que yo estoy jugando con varios factores que no sabéis, pero es que el papel no está rayado por mí de otras veces, entonces no tengo nada más que este papel, entonces tengo que... No te preocupes, luego tengo aquí, pero es más pequeñito, ¿entiendes? O sea, pero entonces necesito hacer algo
ten en cuenta que estamos hablando de Mesopotamia, estoy componiendo un damero. Esto es un damero, o sea, que no lo veas. Ese damero. ¿Sabéis la canción del damero, no? Damero, si sabes que yo te quiero y que por tu querer me muero, y esa es la pura verdad, y la lero, chimpum, ¿vale? Entonces, o sea, fíjate cómo estos pensamientos coinciden con el Natar, pero estaba yo en Sabactani. Entonces, él no lo traduce. ¿Y qué es lo que no traduce? Sabac, que se pronuncia Suac. O sea, es una S, una B y una Q. Es el verbo más frecuente en el Evangelio. ¿Cómo os quedáis? Y entonces dice, Sabac Tani. Le mete aquí una T y una N y un sufijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Suac aparece cuando Jesucristo lo quieren despeñar en Cafarnaún sus paisanos, porque él dice que es el Mesías tal y cual, sale por en medio de ellos y dice, y dejando, y suaqueando. O sea, vamos a empezar a crear palabras españolas del arameo. Suaqueando. Suaqueando quiere decir dando un paso adelante. O sea, y suaqueando. Cafarnaún se fue a la Galilea de los gentiles. O sea, entonces lo hemos traducido por dejando, pero eso es una traducción negativa. Porque cuando tú te vas a la Galilea, no es que dejes. Cuando tú has venido a Oporto, no es que has dejado Monterrey, es que te has venido a Oporto. Y sin embargo te traduce, no, y dejando Monterrey. Hombre, eso lo pueden hacer los de Oporto, sí, cada vez que se van de Oporto dicen, me voy de Oporto, que es lo más importante, vayan donde vayan, pero... pero los demás tenemos que decir dónde vamos, no dónde dejamos. Entonces es interesante porque dice, cada uno dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. No es que dejes, es que formas una familia. No es lo mismo. O sea, el Evangelio está todo para adelante, para adelante, para adelante, que no se quede nadie parado. Venga, venga, venga. Entonces, suac. Entonces él está diciendo, todo está consumado. Le dice, todo está consumado. Entonces dice, Eli, Eli, que dice, alajá, alajá, o sea, Dios mío, me voy, he hecho ya el trabajo en la tierra y doy un paso y voy a hacer el trabajo en el Seol, en el purgatorio. Y estoy 3 días en el purgatorio. Igual que me fui de Cafarnaún a Galilea, ahora me voy de la tierra al purgatorio, a arreglar las cosas allí. Está haciendo un suac. Toda su vida pues haciendo un suac. ¿Y cómo lo traducimos? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Y de dónde habéis sacado eso? ¿De dónde habéis sacado eso? Es que hay un salmo que dice eso, bueno, y en mi pueblo hay un tío que se llama Elías, pero eso qué tiene, porque tiene que ver. Bueno, pues es que suena, empieza igual. Bueno, pero empieza igual. ¿Tú quieres que te cante yo 10 canciones que empiezan igual y son diferentes? No tiene nada que ver. O sea, es ese verbo. O sea, entonces perdemos mucho. Entonces yo lo que digo es, ellos han hecho su trabajo, pero ahora mismo el siglo XXI necesita que profundicemos en la doctrina. O sea, que hay muchas cosas que están hechas para nosotros en el siglo XXI y escritas hace 20 siglos. Entonces tenemos que sacarlas. Entonces, ahora mismo tenemos una herramienta filosófica que está ahí y una herramienta aramaica que está aquí. Entonces ya el colmo es el Targum. Es decir, ¿por qué tengo yo que andar con una Biblia traducida del griego cuando puedo tener una Biblia que fue la misma que utilizó Jesucristo? O sea, cuando Jesucristo soltaba el rollo del hebreo, hablaba en arameo y explicaba las escrituras. El mejor targumista es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que nadie conozca el Targum? ¿Cómo es posible que nadie conozca el arameo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nadie conozca Apolo? Entonces hay muchos cómo es posibles. Entonces juntas todo y te sale lo que es la persona. Porque claro, o sea, de esta revelación sale el amor y la libertad, el concepto de persona creada. Y si no, no se entiende. ¿Vamos a la persona, Naneka, o nos...? No sé si quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Quieres hacer una pregunta? O ya... Un segundo, el micrófono público. Una pregunta simple.
es que he dicho que la persona tiene dos niveles. Y me gustaría saber si es acima de la razón sería como la supraconsciencia o algo parecido. Vale. Bueno, mira, este es el nivel superior. Este momento en que tú estás ahí creado por Dios. Y este es el nivel inferior, que sería la naturaleza. O sea, porque nosotros tenemos las mismas células que tiene un animal. Y los animalarios de investigación se investigan las células y hay muy parecidas. O sea, no somos lo mismo, ¿no? O sea, que todos los investigadores se dedican a descubrir cosas en las ratas, pero al final dicen, bueno, muy bien, pues ya sabes lo que hace la rata, pero yo no soy una rata. Pero bien, está bien. O sea, hay muchas cosas que son muy comunes, ¿no? O sea, tenemos que dormir cada noche como duerme un animal, ¿no? Entonces, ¿ves? Ya me viene una canción. Ya se acabaron los puros que fumaba el mayoral, ahora fumará ideales como todos los demás. Entonces, o sea, tenemos una naturaleza que tiene mucho de común, que sería lo más bajo. Pero claro, es que también tenemos una obligación de llevar lo más bajo, llevarlo a Dios. Entonces, lo más bajo es la naturaleza. Entonces, en cuanto a divisiones, los padres de la Iglesia hicieron una división muy potente que fue persona y naturaleza. Persona y naturaleza. Entonces, este concepto de persona, que es de los padres de la Iglesia, estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, pues es 2, 3, 4, pues que está tan claro, persona y naturaleza, esta lo hemos olvidado, siglo XXI, nadie te habla de persona. Nos hemos quedado en naturaleza, pero una naturaleza como muy, muy especial. O sea, que no soy como un ciervo, sino que además tengo inteligencia y voluntad. Es lo que me distingue. Y esto sería el alma. Y tengo el cuerpo, que sería la naturaleza, y estos son dos facultades que dependen del cuerpo. O sea, yo, si mi cerebro no está bien, yo no pienso, ni quiero, ni hago nada. O sea, por ejemplo, son órganos dependientes, son facultades espirituales, pero órganos dependientes. Claro, pero dice, bueno, pues también hay muchos pájaros que son muy sabios y hacen una lancita y sacan allí la hormiguita para comérsela y tal y cual. Bueno, entonces, el concepto que tenemos ahora mismo de persona es que somos una especie. Están, pues, los lombrices, los peces, luego los moluscos, los mamíferos, los monos, y luego estamos nosotros. Y no es así. O sea, nosotros tenemos una parte de cosmos y una parte de no cosmos, que es el límite mental. Entonces, sí, aquí quedaría, vamos a dejar la naturaleza aquí. Y entonces aquí hay una cosa que es el alma, que aparece en el Evangelio como nafsa, en arameo, es como nafsa, o sea, es como el aliento, lo que anima, el alma, lo que tú echas, el aliento que echas. Cuando no te ponen aquí el espejito y no echas aliento, es que te han muerto. Entonces, aquí estaría el alma y el cuerpo, decimos, sacamos aquí. Eso es ahora mismo la idea que tenemos. Entonces hay unos filósofos que son buenísimos, santos, santísimos, que se llaman personalistas, que son muy buena gente, que dicen que esta es la composición. Y que esto es el yo. Que esto es la persona. Y eso es un gran error. O sea, lo que realmente sería el alma, pues no es el yo. Yo no soy mi alma. Yo no soy mi inteligencia y mi voluntad. Yo no me identifico con lo que hago. Toda esta parte de aquí que estamos hablando es parte manifestativa. Y yo no me identifico con lo que manifiesto. Entonces yo puedo hacer un gesto. Yo puedo hacer un gesto que es, pues que se me paraliza la pierna derecha. Entonces yo no puedo andar con la pierna derecha. Es un gesto. No, pero es un gesto que viene de arriba. Entonces a mí el gesto me tiene que llevar hacia arriba. Y lo que pienso me tiene que llevar hacia arriba y lo que quiero me tiene que llevar hacia arriba. Y no a lo que... este sería el centro de la manifestación. Entonces, este es el gran descubrimiento de Freud y de los fenomenólogos y de los personalistas. Vale, pues esto es
la sindéresis, que está descrita precisamente por San Jerónimo en el siglo IV, que es la que siempre está presente, la que anima, la que hace que pensemos, que queramos y que actuemos. O sea, que no estemos quietos, que suaqueemos, que nos movamos. Pero este no soy yo. Este es el yo, ¿no? Este es el yo. Este coincide con el yo. O huevo. O sea, pero que coincide con la sindéresis, que es un hábito innato, que está muy bien, por lo menos ha saltado el límite mental, pero no soy yo. Entonces, ¿qué es lo que soy yo? Se me ocurre un chiste, pero no lo voy a contar. Entonces, esto sí que soy yo. O sea, la capacidad de amor que tengo, con la capacidad, la demanda de libertad y de comprensión divina, de amor divino, de comprensión divina y de libertad. Esa es tu persona. Esa es la persona. Este es el cada quien. Esto es lo que nos caracteriza a cada uno y que no hay dos iguales. Aquí hay muchos iguales. Aquí no hay dos iguales. Y coincide con la persona de los padres de la Iglesia. Esta es la persona. Pero entonces, aparece un concepto de Santo Tomás, que es el concepto de distinción real. Entonces, la distinción real de Santo Tomás, esto es que es importante. Cuando alguien nos diga, no, es que yo soy tomista. Ay, ¿cómo aplicas la distinción real al hombre? Hay que decirle, tú eres tomista, ¿no? Decir tomista es decir distinción real. Es como decir, Paco Moya decir, canta muy bien. Eso es lo mismo, es lo mismo. Son cosas similares. Es como decir, Aristóteles es acto y potencia. O sea, es decir, ¿qué es lo que hizo Aristóteles? El acto y la potencia. Que todavía no lo hemos aprendido en el siglo XXI y ponemos la potencia delante del acto. O sea, ¿cómo funcionamos en el siglo XXI? Yo voy a ganar en 10 años 21 millones. Entonces, pero 21 millones es una potencia. Y yo pongo la potencia primero y ahora me pongo a actuar para ganar los 21 millones. La potencia está puesta delante, dice Aristóteles, ¿no? La potencia está antes que el acto. El acto está antes que la potencia. Tú tienes que actuar. Y tú crees que vas a ganar 21 millones. Ya, al final ganas o 41 o ninguno. Pero 21 no vas a ganar, porque nadie conoce el futuro. O sea, es todo una engañifa. Porque ponemos la potencia antes que el acto. Y lo primero es el acto. Y luego ya vendrá la potencia, que ya veremos si coincide. Si coincide, mera coincidencia. Esa es la ventaja. La experiencia que tenemos todos. Sin embargo, seguimos. No, es que esta empresa trabaja por objetivos. Oye, tú pones objetivos, pero es que eso es como... Pero no, eso no es la ley. Eso no es ley. Eso es orientativos. No, es que no hemos cumplido el objetivo porque hubo un terremoto, porque hubo una pandemia. Bueno, pues ya está. Pues entonces no lo pongas como si fuera la ley, ¿no? Vale, ese es Aristóteles. Entonces vino Santo Tomás, que se lo tradujeron del árabe en el siglo XIII, cuando ya estaban hechas todas las traducciones y tal y de cual. O sea, nunca ha sido Aristóteles aplicado al Evangelio hasta el siglo XIII. Que entonces dice Santo Tomás, esto puede ser, esto explica muchas cosas, pero tan mal entendido fue Santo Tomás que no lo enseñaron hasta muchos siglos después. Entonces, ¿a quién enseñaron? A Occam. Entonces, en los seminarios, que era donde se enseñaba antes, se enseñó a Occam. Entonces, nosotros somos hijos de Occam. Que dijo, esta pregunta que tú me estás haciendo, esta pregunta es muy difícil de contestar. ¿Para qué no la vamos a hacer? Vamos a lo práctico. Vamos a lo pragmático. O sea, dejémonos de tontería, vamos a lo práctico. Lo práctico es, pues venga, comprar y vender, y compro por 1 y vendo por 2, y con ese 1% pues ganarse la vida. Entonces estamos todos en la pragmata, que es aquí. ¿Y qué decían los griegos de la pragmata? Que eso era una cosa muy chabacana, de esclavos, es decir, unos tíos que trabajan. Los griegos no tenían claro el trabajo, pero tenían claro que no tenían que trabajar, eran listos. Entonces, la pragmata para los esclavos, yo trabajar, y luego dice, no, pero hay una cosa que no es trabajar, sino es la técnica. Entonces, le llamaban libris, o algo así, o ibris. Entonces, a la técnica, decía Platón, la técnica es una adicción.
Porque es algo que te va aumentando, va creciendo y te va esclavizando. Y creces sin parar. Entonces tú no te puedes entregar aquí a la técnica, ni a la pragmática, ni a ganar dinero, ni a producir progreso indefinido, que no es así. Entonces, estamos aquí. O sea, tu pregunta es decir, estamos aquí. Yo he empezado por aquí, pero estamos aquí. Y si te descuidas, ya nadie te habla de la razón, sino que todo el mundo dice, en el programa de televisión, todo el mundo dice, pues ha pasado esto y eso, no sé qué habrá pasado en mi cerebro, que hago esto. Todo se condensa en el cerebro, como que esos son circuitos cerebrales, porque ahora hay una gran investigación circuito cerebral. Ahora mismo cualquier psicólogo que quiera defender una teoría tiene que basarse en la neurociencia. Bueno, pero si es psique, si no es material, ¿cómo te basas en una cosa que es material? O sea, ahora mismo todo lo que no sea circuito cerebral no tiene explicación. Y entonces te dicen, ¿eso es científico? Y entonces yo digo, ¿de qué ciencia me estás hablando? ¿De la ciencia empírica? Ahora hablaremos de dónde sale la ciencia empírica. ¿O hablamos ya? ¿Cómo que? O sea, la ciencia empírica es esta razón que has traído, que yo traigo una banqueta, entonces lo que hago es decir, bueno, pues voy a generalizar. Entonces, todo lo que sea una plataforma y que se mantenga es una banqueta. Entonces puede haber banquetas de 4 patas, banquetas de 3 patas, banquetas de una sola pata con una plataforma circular, luego de circular, no sé qué. Entonces tengo el concepto de banqueta. Entonces el concepto de banqueta es general por negación. Porque la banqueta de 4 patas la olvido y entonces me hago toda banqueta es. Entonces la realidad está aquí. Y la ciencia empírica me pone aquí, lejos de la realidad. Inventa Margarita, todos. Margarita se llama mi amor. Margarita Rodríguez. ¿Dónde se sienta? Garcés. Una chica, pum. Que los aviones franceses funcionan peor que los trenes españoles. Mucho retraso, ¿o qué? Sí. ¿Dónde tienes un sitio? Te estamos guardando un sitio ahí. Estamos hablando de la ciencia empírica. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la ciencia empírica? Es una investigadora biológica y estamos hablando de la ciencia empírica, o sea, así para empezar. Entonces, cuanto tú más generalizas, la ley general más se aleja de la realidad. Entonces es muy práctica, muy pragmática, pero no es cierto. Tú no te puedes basar en la ciencia empírica. La ciencia empírica es decir, es lo contrario. Y si yo voy con un problema mío de mi cuerpo propio, tú no me puedes tratar como un cuerpo generalizado. Mi hígado es mi hígado, no hay otro hígado como el mío. O sea, entonces no me trates como un hígado. Es mi hígado propio el que quiero que trates. Si tú me tratas con ciencia empírica, pues no me gusta, porque el mío es mío, es propio. Entonces el concepto de cuerpo propio, que es otro de los 5 capítulos que no entendíamos, pues también lo veremos aquí. Y entonces explica un montón de cosas. ¿O queréis que lo veamos ya? Sí. Vale. No lo vamos a ver. porque necesito conectar esto. Porque esto es como está la sociedad. A ver. No acabaste de explicar la distinción real. No, yo me da cuenta. Esa la pregunta es. Acabar la explicación y la distinción. Yo sabía que no lo había acabado, pero era para ver si estabais atentos. Yo sabía que tenía que acabarlo. Yo es una cosa que lo tenía. Entonces, fíjate, la distinción real tengo que pasar. O sea, la historia aquí en filosofía, Aristóteles dice acto y potencia. Y así construye su filosofía. Importante. Primero hay un acto. Para que una potencia pase a acto, primero es el acto. Lo primero. Y luego ya. Lo que está en potencia, pues hasta que yo no lo pongo en acto, pues no está. El primero es el acto. Entonces, cuando viene Santo Tomás, lo que dice, el acto
lo aplica a toda criatura creada. Toda criatura creada tiene un acto de ser y una esencia. Entonces dice, ¿qué es lo que crea Dios? Dice Santo Tomás, Dios crea el universo, o sea, el cosmos. Entonces, ¿cómo lo crea? Pues lo crea por un primer principio que es de identidad. Otro primer principio que es de causalidad. Y otro primer principio que es de no contradicción. O sea, y este sería el acto de ser del cosmos. Esto, el acto de ser del cosmos. O sea, tú cuando afrontas la creación, tienes que ver que no hay contradicción en que el león se coma a la jirafa. No hay contradicción, hay un orden. Entonces es un primer principio al que yo no puedo acceder con mi razón. O sea, mi razón no puede comprender en profundidad lo que es el cosmos. Y ahí un ejemplo así próximo lo tenemos con Goethe. El poeta Goethe es una persona que afronta el cosmos intentando comprenderlo en profundidad, sin laboratorios, sin destruir el cosmos. Entonces, entonces él dice, quiero ver cómo funciona la planta, cuál es el orden que tiene la planta. Y entonces de pronto un día dice, ya lo tengo. Entonces escribe la metamorfosis de las plantas, que está en internet, y entonces explica él cómo hay una célula vegetal y cuando quiere hacer una flor, esta célula vegetal se convierte en dos, y entonces esta se hace flor y esta sigue siendo planta. Cuando quiere hacer una rama, se convierte en dos y esta se hace rama y la otra sigue planta. O sea, descubrió lo que es la célula madre en las plantas. ¿Cómo llegó a ello? Pues claro, era un hombre profundo, pero no con la razón. O sea, aquí, para llegar de este mundo profundo, para que de este mundo profundo llegue aquí algo, aquí abajo, tiene que haber, vamos a llamarle una cosa que se llama inspiración. Y que nos puede llegar por la vía de la razón o por la vía de la voluntad. O sea, la razón y la voluntad tienen que ser inspiradas, en general. Vale, entonces, eso es lo que uno tiene que buscar. Y no es tan difícil. O sea, para los hombres es muy difícil. Para las mujeres vivís ahí, en el mundo de la inspiración. Y nosotros vivimos en el mundo de la razón. Los primeros 50 años, ¿eh? Los segundos 50 años es al revés, ¿eh? Ojito. Ojito. Entonces, son los dos mundos. Pero de todas formas, aparte de que cada sexo se especializa en un tipo de conocimiento, también durante el día vives en la razón y durante la noche vives en la inspiración. Entonces, todos los fenómenos que tengan lugar por la noche son inspiración. Entonces, ¿qué hace la gente? Toma pastillas para dormir. Entonces, yo estoy trabajando en el Vaticano para que eso sea pecado mortal. O sea, porque estás cortando la inspiración. Pero en el fondo es una consecuencia de decir, pero ¿cuál es tu concepto? Inteligencia, voluntad, y tengo que dormir 8 horas. ¿Quién ha dicho que tienes que dormir 8 horas? Hay días que tienes que dormir 3. Y no te conviene dormir más que 3. Y otro que tienes que dormir 12. Y no dejes de dormir menos de 12. O sea, esto no hay... la vida no es una homeostasis, ni está programada, ni hay una potencia antes que el acto. Es un afrontar el futuro sin desfuturizarlo. Y cada uno de una forma diferente. No hay dos personas iguales que afronten igual. Entonces, es decir, si yo tengo inspiración, que es la clave de la metalógica de la libertad. O sea, ten en cuenta que Polo se pasa mucho tiempo diciendo hay que saltar el límite mental, la presencia mental, el abstracto al que yo llego con la razón. Eso es limitado. Entonces no me puedo ir por la generalización, me tengo que ir con la razón teórica y pasar este límite. Y para pasar este límite necesito ser inspirado. Entonces, este explica el límite mental, que entraremos en él. Pero dice, por mucho que yo llegue, esto de aquí es tan grande que no puedo explicarlo.
Entonces, este sentido hacia arriba lo explica por la presencia mental, pero este sentido hacia abajo lo explica por la metalógica de la libertad, que es la parte de la persona que se dedica a inspirar, a alumbrar. Porque estas dos partes de la persona se dedican a buscar réplica en Dios. Es decir, yo, que he sido creado por Dios, no puedo estar feliz si no es con Dios. Entonces yo dedico todo mi amor a darle a Dios lo que pueda, buenamente, y a conocerlo lo más profundo que pueda. Entonces la libertad, esto es una unidad, ¿eh? Aquí están todos convirtiéndose unos en otros. O sea, la libertad es amorosa e inteligente. La libertad trascendental, que no tiene nada que ver con la libertad tecnológica. Identificar la libertad con esta tecnología o con el libre albedrío es como identificar el sistema nervioso con el sistema medular de acto reflejo. No, ¿eh? O sea, aquí hay una jerarquía de libertad, hay una jerarquía. El concepto de jerarquía es importante. A partir de aquí hay jerarquía, que lo podemos tomar de nuestro cuerpo. Hay una jerarquía. Hay mucho sistema nervioso muy diferente, pero uno está por encima del otro. Y yo pues no estoy ahora pendiente de mi digestión, que es independiente, pero en determinado momento puedo tomar las riendas de mi digestión. Ni tomo yo la visión, pero yo puedo tener el ojo perfectamente y no ver. Porque hay algo que está más alto que dice no veas, aunque seas capaz neurológicamente de ver. Esta es una experiencia muy normal, que la medicina no se pregunta porque no tiene contestación. O sea, eso no es jugar limpio. ¿Vale? Entonces, la distinción real. Si yo sabía que tenía que... La distinción real es... Entonces, él dice, todo acto creado, toda criatura creada, tiene un acto de ser y una esencia. Entonces, Santo Tomás se dedica a demostrar la existencia de Dios. Entonces, lo dedica con la distinción real. Entonces dice, oye, en el mundo, en el cosmos yo encuentro una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. Las causas. Entonces él dice, las causas son la esencia y el acto de ser son los primeros principios. Entonces lo empieza a decir las 5 causas, las 5 vías, Santo Tomás, tal y cual, no sé qué, pin, pin, y entonces explica todo esto, aplica la distinción real al cosmos, y entonces pues demuestra la existencia de Dios, demuestra que yo puedo llegar a Dios, a saber la existencia de Dios como identidad. Vale, pero llevamos 2 siglos de filósofos que dicen, vale, pero es que yo no estoy interesado en saber que Dios existe, estoy interesado en tratarle. En convivir con él. En convivir con él. O sea, tener una relación de persona a persona. Que es lo que dijeron los padres de la Iglesia en el siglo II. Es decir, si Dios son 3 personas, yo tengo que ser persona para estar con él. Entonces dice, es relación de persona con persona. Entonces yo estoy buscando réplica. Entonces Santo Tomás se quedó ahí. Nunca aplicó esta distinción real a la persona. La distinción real entonces es la diferencia entre acto de ser y esencia. O sea, el acto de Aristóteles lo convierte en acto de ser y la potencia de Aristóteles la convierte en esencia. Entonces Polo dice, yo aplico, soy más tomista que nadie, y aplico la distinción real a la persona y digo, esto es el acto de ser, que es los 3 trascendentales que no tiene nadie, no están en el cosmos. El cosmos no tiene amor, tiene unas tendencias. El cosmos no tiene libertad, tiene una finalidad y tiene unos circuitos y no hace lo que quiere, sino la causa final. Y el cosmos no tiene ningún interés en conocer. O sea, esto es lo que define a la persona, que nada más que lo tiene la persona. Y ahora, la esencia de la persona, ¿qué es? La sindéresis. O sea, este yo que dicen los personalistas, que coincide con la sindéresis de San Jerónimo, esta es la esencia. Y la esencia es la que anima a esto. Entonces, ahora vamos a llegar a un punto clave, que es que todo lo que digamos, en mi caso que soy cristiano, tiene que estar de acuerdo con la Biblia, si no me he equivocado. Pero además es que me conviene.
porque el mejor libro de antropología es la Biblia, no hay otro mejor. Y vamos descubriendo cosas que están ya en el Evangelio. Entonces, en el Evangelio me dice, amarás a Dios con todo tu corazón, la primera en la frente. Estamos en una sociedad que nadie es capaz de decir lo que es el corazón. Esto es por Margarita, o sea, es que ya he visto No, es que estoy viendo estos llenos de calor ahí. ahí, Margarita. Bien. O sea, el Evangelio dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu jaila, que es tu fuerza espiritual, tu espíritu. O sea, ahora mismo ¿ves algo? Sí. Entonces, ahora mismo, solamente en Eslovenia me han dicho, no, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. En ningún sitio me dicen espíritu, todo el mundo dice, no, cuerpo y alma. En Eslovenia, que ha sido un país comunista, siguen diciendo cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el asunto es decir, aquí está el cuerpo, la naturaleza, el alma y el espíritu. ¿Vale? Y ahora, ¿pero dónde está el corazón? Y entonces el Papa Francisco nos mandó una encíclica, se llama la Dilexit Nos, pero no lo explica. Pero ya mucha gente me llamó y dice, ¿tú has hablado con el Papa para que no para hablar de otra cosa? O sea, pero ya ha dicho, este tema, él ha dicho, es como un planteamiento de intenciones. Decimos, no, es que esto tenemos que meterle el diente. Porque claro, es el Shema Israel, escucha. Entonces el escucha es una palabra muy potente, porque el escucha es la palabra que decimos cuando estamos en una reunión flamenca. Entonces en el flamenco nunca te dicen cállate, sino dicen vamos a escuchar. Vamos a escuchar. O sea que es muy diferente. Es decir, no es una postura pasiva, quédate quieto, sino vamos a escuchar. Es como decirte, chiquillo, que es que están cantando la Triana. O sea, ¿cómo? Vamos a escuchar, ¿entiendes? O sea, vamos a escuchar. Y dice, escucha Israel, Shema Israel, amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces, tenemos obligación de saber qué es el corazón, y hoy lo vamos a saber. ¿Vale? ¿Queréis saberlo ya? ¿Qué? 5 minutos de break. Hago así y hacemos un break de 5 minutos, ¿sí? Vale. Entonces, cuando hice... o sea, para que nos quede así muy claro. O sea, Polo esto lo transforma y dice, el acto de ser en la persona es el cada quien. Realmente dice el además, más bien el además. Es lo que es la persona. El además es el adverbio que acompaña siempre al verbo, que es el Hijo de Dios. Es el además. O sea, la persona a esta creación añade. ¿Y qué es lo que añade? Algo además. Además de lo que hay, entonces es el además, es el adverbio. Entonces, Meister Eckhart dice que el adverbio siempre acompaña al verbo, y que el hombre es el adverbio, y que Jesucristo es el verbo. Entonces Polo dice el adverbio además. Entonces dice, el acto de ser es el además, y la esencia es el demorarse. Bueno, esto ahí queda un poco. Pero bueno, fíjate cómo Polo te dice, la persona tiene un acto de ser, que es el amor, la libertad y el conocimiento, que pone en marcha una síntesis, que es una esencia. Esta es la esencia, que anima una naturaleza, que es la razón, la voluntad y el cuerpo. Una naturaleza. Con lo cual dice, yo he aplicado la distinción real a la persona, porque he definido lo que es el acto de ser y lo que es la esencia.
Y ahora la pregunta es decir, bueno, pero el corazón, ¿dónde está ahí? Pues está en que lo que acabamos de escribir son capacidades que las describimos pasivas, quietas. O sea, yo no puedo dejar de acordarme cuando yo estaba haciendo el servicio militar y entonces hacíamos unas cosas que son las teóricas. Entonces las teóricas es un tío que se pone a explicarte algo teóricamente. Allí a la sombra de un pino y hacemos lo que podemos. Entonces te explicaban lo que es el fusil ametrallador. Entonces te decían, el fusil ametrallador es este. Entonces vas quitando, y el profesor iba quitando, el brigada de turno iba quitando las piezas y te va diciendo qué pieza es. Entonces desarma el arma. El arma, desarma el arma y luego arma el arma. Entonces lo desarma, te dice qué piezas. Entonces esto es las piezas del fusil ametrallador. Pero falta decir cómo funciona. O sea, ¿cómo funciona? Entonces hay una peliculita que te dice, mira, cuando tú disparas, entonces el retroceso hace que este entre, que coge la otra bala, entonces mete la otra bala, y al meter la otra bala, entonces no sé qué. Es cuando te explican un motor, el motor es este. Es un motor de 4 cilindros, de 10 cilindros, pero cuando lo pones en marcha, entonces tú lo pones en marcha porque la electricidad pone en marcha el primer cilindro, el árbol de levas, la junta de la culata, no sé nada de esto que estoy diciendo, nada de nada, pero sé que de vez en cuando hay que pagarlas, entonces no sé qué, entonces te está explicando cómo funciona. Entonces, es decir, ¿cuál es el funcionamiento de todo esto? Es la metalógica de la libertad. Cuando la metalógica de la libertad, ¡plim!, se enciende. Cuando se enciende, has arrancado el motor. Entonces, ¿qué hace esto? Fin, esto da para aquí a los primeros principios, a la sabiduría. Entonces pone en marcha este. ¿Y qué es lo que pone en marcha? 3 fases. La primera es la premoviente, que es ponerlo en marcha. Y si te coges los autores espirituales, te dicen, siempre te hablan de un primer momento. Te coge Santa Teresa y dice, una llamada, ¡pum!, una llamada y te pone en marcha. Es una llamada, y entonces todos hemos tenido llamadas. Entonces esa es la fase premoviente. Entonces si tú ya tienes el motor encendido, si tú tienes el motor encendido, ponte a marcha. Venga, ponte a hacer cosas. Entonces, ¿qué haces? Pones en marcha una cosa que se llama... No nos olvidemos que aquí está Dios. Entonces tú tomas conciencia de que Dios te ha creado para algo. Te pones en marcha. Y entonces tú dices, ¿qué es lo que te pone en marcha? Un don. Dios te ha dado un don. ¿Quién es ese don? El mismo Jesucristo. O sea, Dios te ha dado el mismo Jesucristo con unas capacidades de hacer, con esas capacidades que son tuyas, algo como lo haría Cristo. Es decir, pues yo acepto que Cristo actúe a través de mis capacidades. Dices, sí. Entonces, te has puesto en marcha. Entonces, una llamada, o San José María decía, nos quedamos removidos con una fuerte sacudida en el corazón. ¡Bum! Te está diciendo, ¡bum! Es esto. O sea, San José María hace una homilía hacia la santidad. ¿Cómo empieza la santidad de una persona? Nos quedamos removidos con una fuerte sacudida en el corazón. Y tú dices, qué poético, qué cosa más poética, venga, sigamos. ¡No! Te está diciendo la metalógica de la libertad. Fase premoviente. ¿Necesito micro? Micro. Pero bueno, piénsatela y acabo esto mientras te pasamos porque hay que decir el segundo paso, si no, se me va a la olla. Porque creo que... Un momento. O sea, fase premoviente, tú piénsatelo bien. Fase premoviente, nos quedamos removidos, ¡pum! Entonces, ponte en marcha. Ponte en marcha, ¿qué es? Da tu don. Ese don que has recibido es para que lo des. O sea, es decir, yo me veo con capacidad de cantar. Es lo mío. ¿Yo voy a dejar de cantar? No puedo dejar de cantar. Al cantar, bueno, sin pul. Entonces, o sea, entonces, ¿qué hago? Doy. Entonces, la segunda fase es el dar. ¿Dar dónde? Aquí, a esto. ¿Por qué? Porque digo, yo doy a qué? A lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Las 2 criaturas que ha creado. Ha creado la creación y Adán y Eva se la han cargado. Ha creado las personas y Adán y Eva se la han cargado. Entonces, yo veo que Dios quiere mucho la creación y mucho las personas. Entonces yo, segunda fase de la metalógica de la libertad. Yo voy a darle a esta criatura, le voy a poner la guinda en el pastel. Dios me ha dado la capacidad de colaborar con Él en restaurar todo
en Cristo. Vou pôr a cereja no topo do bolo. Entonces, esa capacidad, es decir, bueno, me ha hecho, y además no tengo que hacer nada, lo ha hecho Él. Yo le presto mis capacidades para hacer mi parte del pastel, del ornato del pastel. El pastel ya está hecho, es el ornato, es la decoración. Entonces la segunda es el dar sin don. ¿Por qué sin don? Porque el don es muy grande y esta criatura es muy pequeña comparado con la persona. Entonces nunca esta persona me va a agradecer el don. Yo puedo cuidar el campo de maíz muy bien cuidado, pero nunca el campo de maíz me va a responder. Y yo estoy hecho para que me responda, soy persona. Entonces yo aquí doy sin don. ¿Esto qué es? El trabajo. La segunda es el trabajo, lo que no entendieron los griegos, lo que entendieron los mesopotámicos. La segunda es el trabajo. Yo tengo que restaurar la creación, que no tiene nada que ver con los ¿cómo se llaman? Los que cuidan de la naturaleza, los activistas de la naturaleza, los ecologistas. O sea, yo no soy esclavo del cosmos, no, yo tengo que hacer un trabajo. Claro, pero ¿cómo puedo yo hacer un trabajo aquí si no soy metafísico? Si yo con mi razón no puedo, entonces es el abandono del límite. Yo necesito inspiración. Y todos podemos ser inspirados con nuestras capacidades para nuestro trabajo. Segunda fase, el dar sin don. Tercera fase, el no conformarse con dar sin don. Y entonces incluir a las personas, este cosmos y estas personas. O sea, nunca haremos un trabajo solos. Esto no existe, coexiste. Y nunca haremos un trabajo solos. Entonces, habrá gente que sea llamada a ese trabajo, y entonces esa gente llamada a ese trabajo colaborará. Entonces yo doy sin don, no me conformo con dar sin don, entonces no me conformo, uno a las personas, por la voluntad voy subiendo cada vez la sabiduría, y ya cuando lo tengo, se lo doy a Dios. Me diste 2 talentos, aquí tienes 4. Y entonces te dice, pues mira, toma este talento de este tío que no ha hecho ni el huevo y que no ha hecho nada, quiere decir, y también. Entonces haces más y te da más, entonces tú haces más. Son frases. Entonces tú dices, por ejemplo, San José María dice, santificar el trabajo, santificar a los demás con el trabajo, santificarte tú con el... Santificarte tú. Venga, y volvemos a empezar. Santificar... Ahora, todo empieza por el trabajo. Y entonces ya hay un momento que dice, bueno, pero el trabajo mío no es un trabajo de éxito, no tiene ninguna... Este hombre que ha escrito esos 50 tomos no ha tenido ningún éxito en su vida profesional. Y su frase era, cualquier éxito es prematuro. No voy buscando el éxito. Voy buscando hacer lo que tengo que hacer. Y cuando acabo uno, suaqueo y hago lo siguiente. Suac. He acabado una cosa, no vuelvas la vista atrás que te conviertes en estatua de sal. Sigue, eso lo has acabado. Has acabado tu labor en Cafarnaúm, pues ahora vete a Galilea de los Gentiles. Has acabado en Galilea de los Gentiles, ahora vete a Jerusalén, a que te crucifiquen. Te han crucificado, pues ahora vete al Seol. Ahora resucita, ahora dale, pum, 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 pum. Entonces no paras. Entonces fijaros cómo el trabajo ya está organizado. Es decir, cómo desde lo más material es llevado a lo más espiritual. Y entonces se entiende San Pablo, dice, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Tú esencializas, todo esto lo esencializas. Cristo esencializa a todas las personas y las lleva a Dios. Normalmente al llegar a este punto... Había una pregunta. Mi pregunta era en esta parte de la premovida. Premoviente. Que algunos autores espirituales la comparan con la caída del caballo de San Pablo. Eso es una llamada, claro. Y después otra cosa que no sé si cada uno tiene su llamada, o sea, te caes del caballo, te caes de donde sea. Sí, y otra cosa que no sé cómo se comprende en ese esquema, que es cuando Jesús dice a Nicodemos que tienes que nacer de nuevo, que él no entiende. ¿Cómo se explica ahí? Vale, es que con este esquema eso se entiende. O sea, entonces aquí hay un primer momento, que es este. O sea, es el momento en que tú, ¿qué es lo que haces ahí? Aceptas. O sea, todo pasa porque tú aceptas el don. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo pues te cree a Dios y dice, yo estoy encantado.
Pero nada más que das un paso y entras en la familia que te ha tocado y dices, bueno, pues esto es un desastre. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Y entonces ahí es donde todos caemos. Entonces, ¿cómo caemos? Caemos de la siguiente forma. ¿Ves? O sea, caemos de la siguiente forma. O sea, Dios que te crea y te da un don. El don que te da es el mismo Jesucristo. O sea, la parte de Jesucristo que tú puedes realizar. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, cuando te da ese don, entonces tú lo aceptas. O sea, aquí hay dos celulitas, una del padre y otra de la madre, que forman ahí la parte cósmica, intracósmica, y luego está el amor, la libertad y el conocimiento. Entonces tú aceptas el don. O sea, lo primero es aceptar. Entonces te pones a funcionar y dices, pues venga, afronta el futuro. Entonces aquí está el futuro. Vete hacia el futuro. Entonces tú empiezas con tu inteligencia a ver, este es papá, este es mamá. El abuelito, el abuelito que mal genio tiene. El hermano en cuanto nazca me va a coger celos. Y la otra, pero si hermana está peleada con la otra hermana. Los vecinos. Entonces, claro, empieza a ver el desorden que hay aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el amor, la libertad y el conocimiento del abuelito son estos. Y tiene una razón y una voluntad muy desarrollada y un cuerpo ya viejo. Y el otro abuelito es lo mismo, los maternos. Y los paternos son más triangulares, son de otra familia. Y más así, más dodecaédricos. Son una familia más de un lado y más de otro. Entonces, eso los abuelos. Entonces, cuando vinieron los padres, tenían más capacidad, más amor, más libertad. Cada generación, esto va creciendo porque Dios hace las personas cada vez mayores. No se repite, ni en personas, ni en generaciones. Entonces, cuando fueron pequeñitos, nada más que tenían amor, libertad y conocimiento. El cuerpecito y la razón no la tenían. Y la voluntad tampoco. Entonces, con puro amor, lo que dijeron es, mi papá está fatal. Y además tendría que tener más detalles con mamá. Fíjate cómo le habla a mamá. Pero claro, le está mirando con más capacidad. Entonces, ¿cuál es el error? Tenemos que hablarle al niño desde el primer momento. Yo estoy componiendo un discurso que hay que decirle al niño, va junto con el test de embarazo. Test de embarazo y luego, si es positivo, entonces hay que hablarle al niño, decirle una serie de cosas que lo estoy componiendo. Hay que hablarle, porque tiene intelecto agente. Se está dando cuenta de todo y de más. Entonces hay que decirle, tú te habrás dado cuenta que yo tengo mal genio, que es que hablo fuerte, ya me lo han dicho, pero es que no lo puedo evitar, porque es que mi abuelo hablaba muy fuerte y mi tatarabuelo es que lo oían en el pueblo de al lado. O sea, que es que un tema que estamos aquí tal y cual. Oye, pues que a mí le molesta mucho el ruido. Entonces explícale. Como no le explicas y él ve tanto desmadre, él se olvida de su misión que está hacia aquí. Todo niño se olvida de su misión que está hacia el futuro. Todo niño. Y se enreda en los antepasados. Porque estos son los padres, ¿verdad? Cuando cojan los hermanos y los abuelos, se enreda en el pasado. Entonces, este enredo le hace olvidar el futuro y entonces no le hace a nadie caso y él se va llenando de alteraciones, porque las cosas le afectan, no sabe cómo. Y nadie le explica. Y este está programado para que cuando llegue a los 12 años ya tenga su inteligencia, su voluntad y haga ya su labor, porque hasta entonces todos estos le tenían que haber ayudado, todos los adultos le tenían que haber ayudado. Y todos los adultos lo han considerado como una albóndiga de carne. Porque como no razona, como no saca buenas notas, como no tiene índice, coeficiente intelectual, claro, porque nosotros tenemos la idea de que la persona es esta parte de abajo, no sabemos que es un espíritu mucho mayor que el nuestro. Entonces, nadie se ha preocupado de ellos. Entonces, cuando tiene alguna alteración, los educadores dicen, ya madurará. Ya madurará quiere decir que, como no hay 15 años feos, pues, bueno, compensará de alguna manera y va tirando. Y a los 40 viene a mí diciendo, estoy hecho un desastre. Entonces, bueno, pues te voy a arreglar, pero sueño con una sociedad en que los padres no permiten que se altere y los educadores tampoco.
y donde los padres vean que hay una parte nueva, que en Portugal decís os novos, o sea, los que vienen son nuevos, y que los padres se dediquen a ver lo que es nuevo, y los educadores, como tienen a muchos niños, vean lo que es general de nuevo para esa generación. Por ejemplo, para esta generación ahora hablan tipo. La única palabra que dicen es tipo. Pues bueno, pues es una cosa que ellos, ¿no? Sí, pero bueno, pues tienen otra cosa, y es que manejan mejor la informática. Oye, pues manejan la informática, ya tiene otro nivel. Entonces hay que ir viendo cómo son, porque a los 12 años ellos tienen que hacer su vida. O sea, hasta los 12 años vienen para enseñarnos lo nuevo. Ninguno presta atención a lo que trae nuevo, y ellos no lo enseñan, sino que se enredan en las antigüedades. Llega a los 12 años y entonces se ve desesperado. Entonces está desesperado porque dice, bueno, yo ahora tenía que hacer lo que tengo que hacer. Nadie me ha enseñado lo que yo tengo que hacer, y además yo estoy enredado en los problemas de mis padres y mis abuelos que no he solucionado ninguno. O sea, todo niño con déficit de atención tiene en su cabeza un problema de los padres que no puede resolver y que le sobrepase, que le altera. Todo niño con hiperactividad está desesperado por problemas de la familia que él no puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas alteraciones nos tienen que servir para saber que le ha afectado una cosa que a nosotros no nos afecta, pero es que él tiene más sensibilidad. Entonces, tu pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Es decir, esto de aquí me ha alterado. Yo tengo que volver a este momento primigenio. O sea, ¿en qué consiste mi oración mental? Que tengo que volver a este momento primigenio. Si me duele la rodilla derecha, yo tengo que hacer mi oración con mi mano en mi rodilla derecha. Es decir, ¿quién me tiene doblegado que está en mi derecha? ¿Quién? El portero. Que dice, ¿veis usted por ahí que está mojado por aquí, que está mojado por allí, que está mojado? Y hoy le va a decir, bueno, dame un plan de tu limpieza para que no me eches la bronca cada mañana que yo entro al trabajo cabreado. Porque yo sé que tú lo que quieres es hacer como que estás limpiando para decir, tío, que a mí me dejes tranquilo porque me duele la rodilla derecha. O me das tu plan, a mí no me vuelve a decir más, o tal cual, yo qué sé. O todo lo contrario, o decirle, qué bonito eres, portero, estoy encantado. No sé, pero toma una decisión, que sepas que estás doblegado por el portero que te manda pisar por aquí y por allá. O sea, toda alteración me tiene que llevar a mí a decir, voy mal, me estoy dejando doblegar. No me puedo dejar doblegar porque Dios me ha hecho libre, no me puedo dejar doblegar. ¿Por qué? Porque lo hice la rodilla. O sea, hay cuatro cosas que dicen la verdad, solo 4 cosas. Los demás no dicen la verdad. ¿Quién dice la verdad? Los niños, los locos, los borrachos y el cuerpo. El cuerpo, a mí si me duele el estómago, yo digo, a ver, ¿a quién he tragado que no puedo digerir? Y cuando lo identifico, entonces digo, ya estás. Entonces tengo que decidir. Entonces yo vuelvo aquí. Entonces yo vuelvo aquí diciendo, es este, es Pepe. Entonces digo, ¿qué hago con mi Pepe? Entonces Dios me dice, fight. Entonces yo peleo. Flight, me voy. ¿Entiendes? O sea, es decir, yo tengo que volver con cada cosa que me pasa a este momento primigenio. Es decir, tú me has mandado para que yo cante. Y me están diciendo que yo canto mal, y entonces no me tiene que importar, yo tengo que seguir cantando, o no, o déjate de cantar un poco porque está un poco pesado, o lo que sea. O sea, yo tengo que volver a este momento primigenio. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Convertíos y yo os salvaré. Claro, entonces, ¿tú qué entiendes? Claro, si yo hago muchos rosarios, si voy a muchas romerías, si voy a misa todos los días 4 veces y tal y cual, entonces, cuando llegue allí van a decir, mira, viene San Tarsicio, viene aquí, acaba de entrar San Tarsicio. Es decir, bueno, pero ¿tú qué has hecho? Pero si yo lo que te he mandado es que trabajaras con los demás, ¿y tú qué me cuentas aquí? ¿Qué has hecho? ¿Está mal rezar? No, pero es que eso no es. No es eso lo que te he dicho. ¿Qué es lo que te he dicho? Entonces vuelves aquí. Me ha alterado. Entonces dice, convertíos y yo os salvaré. Y tenemos la idea de que si yo hago muchas prácticas de piedad, pues yo que estoy muy bien, pues estar muy bien sentado allí en el otro mundo. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria. Tenemos que hacer un equipo, me borre a mí. Entonces no dice eso en arameo, dice retornar y yo os restauraré.
Entonces es retornar. Y yo os restauraré. Entonces yo, en esa homilía hacia la santidad de San José María, que dice, venga, os voy a poner una homilía aquí exactamente qué es lo que hay que hacer para ser santo, qué es lo que Dios quiere que hagáis. Y yo la leo y no entendía nada. No entendía nada, porque yo lo reconozco. Nos sentimos removidos por una fuerte sacudida en el corazón cuando leemos. Joder, pues yo, removidos, sacudidas. Esas son las llamadas que tienes y que tienes que estar atento. Pero hay un momento que dice, el peligro de la santidad es la rutina. Yo digo, claro, la rutina, o sea, que estás rezando el rosario pero se te va a la cabeza. No, no, dice, pensar que lo que llevamos entre manos no le interesa a Dios. Esa es la rutina. O sea, todo lo que lleves entre manos te tiene que llevar a este momento primigenio, a la fase premoviente. Todo lo que te pase lo tienes que llevar a la fase premoviente. Ese momento que tú dijiste, sí, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Yo sé lo que tú amas mucho a la creación y a las personas y yo te voy a ayudar a restaurar, como Jesucristo quiera. Yo voy a ser un pincel y lo que Él pinte, yo pinto. Vale, eso es boquilla. Aquí. Entonces, si me duele la rodilla es que no lo estoy haciendo. Entonces, si me duele el costado, tengo que tener la oración con la mano en el costado. Nos ocupamos del mar y tenemos la tarea dividida. Ella cuida de las olas. Yo vigilo la marea. Es que, o sea, acaba la batería el micro. Entonces, siempre es el don que tengo que no lo puedo ejercitar. Entonces, tengo que tener la mano en el costado. Entonces, según el sitio que me duela, me tiene que llevar a Dios ese sitio. Si alguien tiene hemorroides, que no se ponga la mano en ningún lado. Entonces, los primeros momentos... Pero ya no... 5 5 minutos.